Bienvenidos mi gentes de Guía Salud y Turismo. Nosotros como cada viernes felices de poder compartir con todos ustedes a través de Telenor Canal 10. Hoy como cada viernes tenemos temas interesantes que usted no puede moverse de ahí, ¿verdad, doctora? Claro que sí, Lady. Hoy vamos a tener un invitado muy especial en cuanto al área de cardiología se refiere. Así es, y qué mejor que cuidarnos el corazón con Claro este que sí, Lady. especialista. Así que vamos a hacer pasar con un fuerte aplauso al doctor Vázquez Simó. ¡Wow! Cardiólogo internista, laborando en el Centro Médico, siglo XXI, edificio profesional, segundo nivel, San Doctor, pero Francisco. bienvenido. Lady. Qué bonito es tenerlo por Angie, un placer en aquí. estar con ustedes. Qué bueno, qué El placer es bueno. nuestro, doctor. Doctor, antes de comenzar, Alfredito le manda su saludo, un cariño especial para usted, como siempre, cardiólogo de mi esposo y amigo de muchos años, ¿verdad, doctor? Así Qué es. hermoso. ¿Y de qué estaremos hablando, doctora, hoy? Hoy vamos a tener como tema especial lo que es factores de riesgo y prevención de enfermedad cardiovascular. Ay, 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 importante eso. Vamos a hablar. Doctor, ¿cómo definiríamos o cuáles son esos factores de riesgo de esa enfermedad tan peculiar que hoy día ha aumentado su tasa? Sí, realmente, antes de caer en la respuesta a tu pregunta, quiero decirte que desde hace muchos años, a partir de la primera década, en la primera década del siglo pasado, la gente moría principalmente de enfermedad infectocontagiosa, es decir, había muchas infecciones. Pero a raíz del descubrimiento de los antibióticos por Alexander Fleming, quien descubre la penicilina en el 1928, Ok. pues las muertes por enfermedades infecciosas desaparecieron prácticamente. Es ahí donde comienza a surgir otro grupo de enfermedades conforme avanza la sociedad, conforme se desarrolla la sociedad, comienzan a surgir entonces las enfermedades cardiovasculares por el cambio en el estilo de vida de la gente. La gente comenzó a comer mejor, la gente comenzó con la comodidad, Con la eso comodidad. inició la vida sedentaria, eso inició comida cargada de grasa, eso inició muchísimas cosas que al final al traste dieron con factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Y es ahí donde se comienza. Un factor de riesgo cardiovascular se define como una condición que tiene un individuo que lo hace proclive, que lo predispone a padecer una enfermedad X. Ok. Es decir, que la persona, obviamente, que tiene un factor de riesgo de eso, tiene varios factores de riesgo de eso, pues tiene más posibilidad de morir o de sufrir de alguna enfermedad cardiovascular. Los factores de riesgo pues, se han estudiado mucho desde hace muchos años. Hay estudios grandes que se han iniciado, que se han hecho y aún siguen en vigencia. En el 1948 pues, se inició en los Estados Unidos el estudio piloto, que fue el estudio, es el estudio que ha dirigido todo lo que es los factores de riesgo cardiovasculares, que fue el estudio Framingham. Todos los cardiólogos y todas las personas médicos que me escuchan lo conocen. Exacto. Es un estudio Fue que como a un plan. partir de ese estudio es que se conocen los factores de riesgo cardiovasculares. Y esos factores de riesgo pues se han dividido en modificables y no modificables. Es importante conocer esto porque si nosotros los médicos conocemos lo modificable y se lo podemos enseñar a la población, Es Está mucho bien. mejor. de esa manera podemos prevenir Claro. ese flagelo que son las enfermedades cardiovasculares que hoy en día constituyen la principal causa de muerte a nivel mundial. Wow. Se estima que, por ejemplo, que cada 30 segundos muere una persona en el mundo por enfermedad cardiovascular. Santo Dios. Toda muerte cardiovascular toda persona mayor de 65 años que muere está relacionado con enfermedad cardiovascular. Llámese infarto agudo del miocardio, llámese accidentes cerebrovasculares, las Exacto. hemorragias cerebrales, las trombosis cerebrales, lo que la gente llama hemorragia cerebral, lo que la gente Exacto. llama, y diabetes también es otra condición que Exacto. va matando mucha gente. Eso ya caería en lo que son factores de riesgo no modificables. Correcto. Entonces, los no modificables, por ejemplo, hay factores de riesgo que tiene la persona que tú no puedes modificar. Tú no puedes modificar la edad. Todo hombre después de los 50 años y toda mujer después de los 55 años o que ya esté en la menopausia es un factor de riesgo Es para un enfermedad factor de cardiovascular. Eso tú no lo puedes variar. Tampoco puede variar el sexo. El hombre
es más proclive a enfermedades cardiovasculares Ojo con esto. hasta, Sí. hasta que la mujer llega a la menopausia. Cuando la mujer llega a la menopausia, pues ya Ahí se invierte. son equivalentes prácticamente la incidencia. ¿Por qué? Porque los estrógenos que produce la mujer durante su vida reproductiva, pues protegen a la paciente de muchísimos riesgos cardiovasculares. Una vez los estrógenos desaparecen, pues las mujeres pues tienden a aumentar el colesterol LDL, que es el colesterol malo, a bajar el Así que muchos HDL, lo que es conocen el así, colesterol doctor, bueno. tengo el bueno y el Pues malo. Esa es la Lo llama situación. Entonces ahí la prácticamente gente. se equipara la incidencia de enfermedades cardiovasculares. O sea, eso no se puede modificar la edad ni el sexo, pero tampoco tú puedes modificar la raza. Ha demostrado en grandes estudios epidemiológicos que la raza negra pues, es proclive a sufrir de enfermedades cardiovasculares mucho más severas que la raza caucásica. Y también otros factores de riesgo modificables que no se pueden modificar también es la herencia. Tú no puedes modificar la herencia. Es decir, si tu padre o madre fueron diabéticos o fueron hipertensos, tú tienes alto riesgo de padecer de esas enfermedades. Es decir, si tu padre murió de infarto a edad temprana, llámese antes de los 50 años, tú tienes alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Otros sí podemos modificarlo y esos son quizás lo más interesante que la población entienda. El colesterol elevado es un factor de riesgo modificable que podemos controlarlo. Exacto. El uso, el hábito tabáquico, o sea, el fumar. Podemos controlar la hipertensión arterial, podemos controlar la diabetes, lo que la gente le llama la azúcar alta en sangre. Podemos controlar la obesidad, podemos controlar la vida sedentaria, la inactividad física, podemos controlar en parte el estrés. O sea, que son factores de riesgo que podemos modificarlo. También podemos controlar lo que es la hiperuricemia, que es un factor de riesgo emergente, el aumento de la homocisteína en sangre, que es una sustancia que se obtiene a través del metabolismo de la metionina, que es un aminoácido esencial que está en nuestros organismos y que participa en muchísima actividad metabólica. Exacto. O sea, podemos controlar esos factores y eso es interesante, porque si podemos controlarlo, si podemos modificarlo, en parte estamos ganando calidad de vida a la persona, a la gente, y eso reduce el riesgo de padecer alguna enfermedad cardiovascular. Exacto. Lo importante es la prevención, ¿verdad, doctor? Y el cuidarse, el ir a su cardiólogo y chequearse, ¿verdad, doctor? Claro que sí, es lo ideal, no esperar, como yo le digo a mis pacientes, no espere a que lo lleven en una camilla, en una silla de ruedas a las 3 de la mañana. Ahí sí es duro, con doctor. un dolor de cabeza intenso, probablemente por una presión muy elevada. Exacto. No esperar que lo lleven con un infarto a las 3 de la madrugada. Qué difícil, cuando doctor. ese dolor en el pecho le comenzó a usted en la mañana y usted se puso a inventar, ¿no? Que eso es... Va donde el vecino con una pirina, ¿verdad, doctor? Comienza a automedicarse, comienza a tomar cosas innecesarias. Es un viento, es un gas, como dicen los pacientes. Y realmente es una enfermedad cardiovascular que está en el inicio. O personas mayores que se acuestan muy bien, y de repente amanecen con un calambre en una pierna o en una mano, que yo no siento esta pierna, que se le pone la voz estropajosa, lo que nosotros los médicos llamamos disartria. Entonces, eso es el inicio de un accidente cerebrovascular, es decir, de una hemorragia cerebral o de una trombosis. La prevención es lo mejor, la prevención es lo más importante. Toda persona ya por encima de 35 años debe hacerse una evaluación cardiovascular completa, aunque usted no se sienta nada. Porque usted debe prevenir, usted debe evitar de que lleguen. Y si esa persona ya padece de alguna enfermedad, ya se sabe que sufre de la presión, que le encontraron el colesterol alto. O tiene familiares que... O tiene antecedentes familiares de padre, madre y otro familiar cercano, que haya padecido una enfermedad, pues con más fe hacerlo. Si no prevenimos eso, pues llegamos a la enfermedad cardiovascular. Doctor, dentro de todos los factores que usted mencionó, tanto modificable como no modificable, ¿cuál es el más común? O sea, cuando llega un paciente con una enfermedad cardiovascular, ¿cuáles de esos factores es el más frecuente? Un ejemplo, usted es una persona que fuma tabaco, obeso. ¿Cuál es el más común? Bueno, mira, hay 4 factores de riesgo modificables que son los más comunes,
que representan probablemente la causa del 80% de las muertes de las enfermedades cardiovasculares. Hipertensión arterial, diabetes, hipercolesterolemia, es decir, colesterol elevado y el hábito de fumar. Esos son los 4 grandes factores de riesgo. Que son modificables. Que son, y que de paso, y importante tu intervención, son modificables, Son que se modificables. pueden modificar, valga la redundancia, es decir, que se pueden prevenir en O sea, parte. que si le llega alguna enfermedad de esta magnitud y usted realmente no fue por disposición suya, realmente, porque pudo haberse evitado, como usted dice, y usted tal vez, ok, obesidad, pues yo sigo comiendo y llenándome de grasa. El tabaco, sigo fumando, entonces las enfermedades llegan un momento, pero llegan lentamente. Y como usted decía, doctor, también avisan, dan sus avisos. Entonces es importante seguir las recomendaciones de nuestros doctores y de esa mejor manera podemos llegar a un final Claro que feliz, sí. como pudiéramos decir, doctor. Así es. Claro está que hay pacientes que llegan, por ejemplo, con un infarto, con una angina de pecho, y usted cuando lo interroga, bueno, no es diabético, no es hipertenso, quizá nunca ha fumado, Exacto. no se conoce que haya tenido colesterol alto. Entonces, cuando es así, pues el cardiólogo tiene que buscar otros factores de riesgo que no son los habituales. Exacto. Como lo que mencioné ahorita, hay una fracción de colesterol, por ejemplo, la lipoproteína A chica, que es una fracción del colesterol que se eleva mucho, que hay que mandarle a hacer ese análisis al paciente especial. Hay que mandarle a hacer ácido úrico, hay que mandarle a hacer... Son pruebas especiales. Sí, pruebas especiales, hay que mandarle a hacer homocisteína en sangre, en fin, investigar la herencia Exacto. de ese paciente. Diría que es una de las cosas primordiales que deben Es decir, que hay que hacerse. buscar otro que no están a la vista, pero los principales son esos 4 de que hablé. Y gracias a Dios que son modificables y que nosotros los médicos podemos intervenirlo temprano, siempre y cuando el paciente se deje, porque ahí es lo difícil. Así Que el es. paciente no se deje. Tú ves el paciente con educarse. hipertensión, hoy lo ves por primera vez, le dice que tiene que tomar medicación de por vida porque tiene una enfermedad incurable y realmente Se la toma mientras se sienta mal. Igual Ya que después que igual se muchos mejora. diabéticos. Que Así pasa es, lo igual mismo. que los diabéticos, que ellos son diabéticos, lo saben, van al endocrinólogo o van donde el cardiólogo, le indican su insulina, indican su hipoglicemia antiorales, y ellos Mientras creen se que como mejoró. toman eso y usan eso, pueden comer de todo. Exacto. Pero siguen comiendo muchos azúcares y siguen Sus llevando una vida refrescos, sus normal, y no cosas, es sí. así. O sea, debe hacer conciencia real de lo que padece. Y claro, el médico está en la obligación de dedicarle 5 minutos al paciente y decirle, mire, usted tiene esto, aquello, no puede comer esto ni aquello. Y saber cómo hablarle, doctor, al paciente, porque Claro, a en un veces... lenguaje llano, obviamente, Exactamente. para que el paciente entienda y haga conciencia del problema que tiene, porque Así no es. puede ser tampoco en un lenguaje muy Así alto, ¿no? Tiene que Exactamente. bajar el nivel. Doctor, yo me estoy muriendo. Doctor, usted hablaba que una de las causas principales o factores de riesgo es la hipercolesterolemia. ¿Cuándo se habla de esto? O sea, ¿cómo deben estar los niveles de ella para decir que un paciente tiene, como muchos lo llaman, el colesterol alto? Bien, la hipercolesterolemia o colesterol elevado es un factor de riesgo importante, modificable, ¿no? Que es algo bueno, que se puede modificar en claro, los pacientes. Así es, así es. Bueno, mira, en esta región específica, en el área nordeste, nosotros participamos en un estudio donde se demostró que los niveles ideales de colesterol total en la población nordestana, es decir, fue un trabajo que se hizo en 3 sitios diferentes aquí en San Francisco, en 3 barrios diferentes, de clase alta, clase media y clase baja. Los valores tenían que estar por debajo de 180 miligramos por decilitro. Generalmente a nivel mundial se acepta que el colesterol total siempre debe estar por debajo de 200. Esos son los estándares. Okay. Sin embargo, como dijimos ahorita, existe un colesterol malo. Exacto. Existe un colesterol malo que es el colesterol LDL, porque es un colesterol que está transportado en una lipoproteína, es decir, el colesterol es una sustancia grasa natural presente en todas las células del organismo y que es imprescindible inclusive para la vida, pero que se transporta como en un carrito que se llama lipoproteína. Exacto. Entonces se transporta en lipoproteína de baja densidad y por eso se le llama LDL. Ese es el colesterol malo. Entonces ese colesterol debe estar por debajo de 100 en paciente sano.
Ahora bien, exactamente. ya en pacientes Que tienen con alto colesterol. riesgo, Exacto. pacientes que tienen riesgo, es decir, un paciente que ya hizo un infarto, Obesidad mórbida. un paciente que tiene otros factores de riesgo, que es Exacto. diabético además, que es fumador, que hizo un infarto hace 2 o 3 años, el colesterol LDL debe estar por debajo de 70 y a veces en menos. Exacto. O sea, tú tienes que bajarle lo más que tú puedas ese colesterol LDL o colesterol malo a ese paciente Ok. para que con medicamento, ¿no? Con medicamento y sobre todo con dieta y tratar de que el paciente cambie su estilo de vida. O sea, tratar de que el paciente ingiera poca grasa saturada en su dieta para que pueda prevenir eso. Esos son los niveles aceptados. Ahora, hay otro tipo de grasa en la sangre que son los triglicéridos, Exacto. que deben estar Van por debajo de combinados. 150 miligramos por decilitro. Eso es muy frecuente, la hipertrigliceridemia, como le llamamos, en pacientes obesos, en pacientes que ingieren mucho alcohol, porque déjeme decirle, un trago normal de alcohol, llámese 45 cc de alcohol, Una contienen copa, de media 100, copita. eso contiene nada más y nada menos que 100 a 200 calorías, y eso aumenta la grasa corporal. Claro. Por eso Y el tú ves- dominicano no se toma esa caloría, doctor. El dominicano se toma la por, fábrica. e- sin por ninguna eso tú ves que la gente dice, pero mira, tiene una barriguita de gente que toma cerveza o que toma mucho alcohol. Barriguita Pero- cervecera, doctor. Exactamente, pero es que el alcohol tiene calorías, ¿sabes? El alcohol tiene calorías y esa caloría se Y es uno de los almacena factores de riesgo forma de grasa, modificables claro. también. Y por suerte que, como tú acabas de decir, eso se puede modificar llevando una dieta Todo es baja en concientizarse. grasa, Ok. baja en grasa, haciendo ejercicio de manera periódica. Caminando, con- montando su bicicleta como el doctor. Correcto. El doctor es fit. Allá El lo doctor sabe. es un gran ejemplo. Así mismo, recordarle a nuestros amigos televidentes que estamos con el doctor Jorge Vázquez Simó, cardiólogo, a cuidarnos el corazoncito y también invitarles a que nos visite en nuestra plataforma de YouTube como Guía Salud y Turismo. Todos nuestros programas lo tienen que ver por ahí. Así que seguimos conversando con el doctor. Ay, qué ameno. El doctor tiene que venir otra vez por aquí, porque sí, está muy chula la conversación con él. No, imagínate que nos pusiéramos a desglosar cada factor de Ay, riesgo ay, de ay, eso. ay, doctor, no Se- terminamos. se ¿Cuál coge- tan frecuente es? Se coge un tiempo Así es, así. Doctor, dentro de las complicaciones más frecuentes que puede llevar, porque a veces la persona dice, tengo grasa o tengo una arteria tapada, como lo llaman, por así decirlo, muchas personas. Estos factores de riesgo, ¿a qué nos pueden conllevar? ¿Cuál es la tasa de mortalidad más frecuente en cuanto a estas patologías cardiovasculares se refieren? Sí, los factores de riesgo, cuando, como te dije anteriormente, cuando convergen en un mismo paciente, que el paciente es hipertenso, que además diabético, que es fumador, que lleva una vida sedentaria, que es obeso, ese paciente tiene alto riesgo de una enfermedad cardiovascular. La hipertensión arterial, por ejemplo, una hipertensión arterial no controlada puede llevar al paciente a lo que es una hemorragia cerebral o una trombosis cerebral, pero también lo puede llevar a que se le vaya dañando el riñón de manera lenta y progresiva hasta que el paciente llega a lo que es insuficiencia renal crónica y ya cae el paciente en diálisis y ya la situación se pone un poquito más difícil. Así es. También cuando el paciente tiene colesterol muy elevado, sobre todo colesterol malo, pues el colesterol se va depositando en las paredes internas de las arterias y la va estrechando de manera lenta pero progresiva. Entonces, con el tiempo se va reduciendo la luz del vaso sanguíneo por donde circula la sangre. Entonces, se forma lo que se llama placas ateroscleróticas que van estrechando la luz del vaso sanguíneo y hacen entonces que por ahí pase menos sangre. Exacto. Entonces, eso es lo que lleva a la angina de pecho y puede llevar inclusive al infarto agudo del miocardio si la arteria se obstruye totalmente. Es decir, que a eso es que va, a eso es que llega el paciente con un colesterol elevado sin control. Y si ese paciente fuma además, Ay, ay, ay. pues los vasos sanguíneos se van tornando rígidos, se le daña lo que es la capita más interna que se llama endotelio. Entonces ahí comienzan los problemas. Entonces cuando convergen, como tú puedes ver, hipertensión por un lado, colesterol elevado por el otro, muchos cigarrillos por el Daño otro. renal. A eso tú le agregas Es una que bomba hace de tiempo, ejercicio, doctor. a eso tú le agregas que come de todo y desorganizado. Pues Ay, ay, entonces ay, tú ay. eres una bomba de tiempo. Una Ay, vida, ay. una vida sedentaria, doctor. Así es una bomba de La tiempo. vida real. del vago. Así Así mismo es. Doctor, ¿cómo podemos ya, para ir finalizando,
aunque es un tema bastante amplio, ¿cómo podemos prevenir estos factores de riesgo? ¿Qué usted le exhorta a nuestro televidente? Bueno, mira, lo primero que es lo que te dije, la prevención, que es lo mejor, como tú acabas de decir. Hay que recomendarle a la gente que haga ejercicio. Se recomiendan 3 a 4 sesiones de 40, 30 minutos. Y algo fácil, Toda la doctor, es semana. decisión. Es decisión suya. Usted lo hace como usted quiera. Usted camina, usted puede hacer natación, usted puede montar bicicleta, usted puede hacer Darle 2 lo vueltas que a la usted quiera. manzana, exacto. Darle 2 vueltas a la manzana. Hay gente que lo hace hasta en su misma casa, Claro. alrededor de la casa. Es decir, usted tiene que hacer ejercicio porque usted tiene que quemar calorías. Su dieta debe tener un equilibrio en lo que usted ingiere y lo que usted en lo que usted ingiere de Y lo alimentos que elimina. y la caloría que Que usted elimina. elimina Para en el hacer un ejercicio. balance, Tiene que hacer exacto. ese balance. Te dice, bueno, yo como mucha caloría en la mañana, en el desayuno. Bueno, en la tarde yo hago ejercicio. Yo lo voy a quemar. O sea, usted tiene que tener un equilibrio, básicamente. Se recomienda también abandonar el hábito de fumar. No es necesario, eso no alimenta. Eso es lo que produce cáncer pulmonar, eso es lo que produce enfermedades vasculares Y ahora, periféricas. doctor, todos fuman. Eso es lo que produce cánceres por todos los lados. No hay edad para fumar ahora. Ahora. La famosa juca, el vape, todas esas situaciones. Qué Así es. difícil. Pero fíjate qué pasa. Cuando tú, por ejemplo, caminas, que haces ejercicio, ¿qué tú haces? Reduce el peso. No te pone obeso. Porque la obesidad arrastra muchas cosas. Incluso hasta el hábito de la ansiedad, tú sabes, te Claro. vas desentendiendo de eso. Claro. Te eleva la presión, la obesidad, te aumenta los triglicéridos, te baja el colesterol bueno y es peligroso. Eso te puede elevar el azúcar. Sufres problemas de cadera, artritis por el sobrepeso que tiene en tu cuerpo. Es decir, la obesidad es como el primer escalón de una escalera. Como el primer escalón. Cuando ya tú eres obeso o estás sobrepeso, pues ahí El comienza doctor los problemas. Amarante en un espacio anterior estuvo aquí y la definió como una enfermedad. Claro. Porque de ahí conlleva muchas enfermedades que se agraden. Claro, y como se han invertido los papeles, por ejemplo, antes los ricos, los que podían, estaban gorditos y fuertecitos, ahora no, ahora los ricos buscan la salud, se ejercitan y se mantienen en peso, porque realmente es como usted dice, doctor. Claro, no, porque a partir del 2013 la obesidad fue comenzada a ver como enfermedad, no como un simple factor de riesgo. Exacto. Es una enfermedad como tal. Como tal. Y es lo que le digo, yo a veces veo un paciente que entra por la puerta de mi consultorio y yo digo, bueno, de mirarlo y tiene la primera enfermedad, es obeso. Primer diagnóstico, Sin ponerle la doctor. mano, ya sé que ya tiene, es obeso con alto riesgo. Ese de lleva dar su problemas. lipidograma Sí, de no, por él se lo lleva ahí ya. En fin, ay. esa es la situación. O sea, comer saludable, comer dieta bajita en grasa, no comer tantas cosas fritas, no comer tantos embutidos, así por así. Siempre chequear en el supermercado Los niveles de los niveles de calorías, calorías y de grasa saturada Sí. que tienen los alimentos. Sí. Se recomienda comer muchos vegetales, muchas verduras, muchas frutas, hacer ejercicio, abandonar el hábito tabáquico, como te dije, reducir el consumo excesivo de alcohol. Y de hecho, se puede tomar alcohol de manera moderada. Con esto no quiero decir que los que no tomen se pongan a tomar. Exacto. No, claro, no es que estamos motivando a la gente a que tome, Hay pero que una saber copa de vino, interpretar. una copita de alcohol al día no hace nada. Inclusive se ha relacionado con menos riesgo para enfermedades cardiovasculares. Pero una copita, Pero doctor. una copita. Lo que pasa es que es difícil una copita, porque detrás de una se va otra. Es Y más se difícil encuentra eso. un compañero ahí de bebida y esas cosas. Así es. Así es. Pero de todas formas hay que motivarse y esto hay que comenzarlo temprano. Así es. O sea, tú no puedes llegar a tener 50 años, 45 años para comenzar a caminar, para Para comenzar a hacer prevenir. ejercicio, para comenzar a comer bajita en grasa. Comiéncelo temprano. Claro. Si tú tienes hijos pequeños, incúlquele de pequeño Y que llévalo con tiene usted, que claro. hacer ejercicio, que Llevar tiene una que vida hacer deporte, saludable. llevar una vida sana. Entonces, eso de mucha pizza, hamburguesa y Para después ir a papitas y acostarse a la todo lo que- cama, y doctor. todo lo que aparece por ahí, mucha Qué televisión, mucho videojuego, el muchacho no se mueve prácticamente, no sigue ningún movimiento. Y le da ansiedad de comer. Eso va creando un monstruo ahí, chiquitito. Y esos tú lo vas- pacientes, lo doctor, vas que ya tienen su engordando. enfermedad de base, también cuidarse, y a su cardiólogo, porque como decía Lady anteriormente, a veces hay personas hipertensas que porque tienen la presión bien hoy ya no se beben la pastilla, que porque le calman en el estómago. Doctor, yo me mejoré ya. Yo me mejoré, doctor Sana. Entonces, tiene una enfermedad de base. Lo primero es
manejarla, mantener su hipertensión estable, ir a donde su cardiólogo frecuentemente y todas esas cosas. De hecho, en muchos países desarrollados, Estados Unidos, en muchos países como, europeos, sobre todo en Italia, España, se están haciendo trabajos dirigidos específicamente a la población infantil entre 6 y 9 años, en los colegios, en los albergues de niños, porque Están educando. Sí, se están haciendo trabajo en esa línea porque es ahí ahí es que tú tienes que trabajar, es esa franja de la población que tú tienes que trabajar para en el futuro tú tener una población sana, tú ves. Porque si tú le inculcas al niño que de pequeño debe comer sano, debe comer saludable, que tiene que hacer ejercicio, que tiene que alejarse del cigarrillo, del exceso de alcohol. Se acostumbra, crece con esa costumbre. Así mismo es. Entonces se están educando a los padres también para que lo ayuden en ese sentido. Pero yo creo que es una lucha de todos, no solamente de la clase médica, sino también del Estado. El Estado debe tener una política clara, televisiva, con anuncios, o sea, debe tener una educación continua totalmente para que la población cambie su estilo de vida. Claro, así es. Así será. Les recordamos a nuestros amables televidentes que hablamos con el doctor Vázquez Simó. Así que ahora vamos a hacer una pausa comercial, pero no se mueva de ahí porque seguimos hablando de temas importantes en Guía Salud y Turismo.